La promesa del abuelo. Una promesa oscura que se hizo realidad. Hola amigos, buenas noches. Me llamo Erwin. Quiero contarles una experiencia que me pasó allá por el 2010. Sé que a lo mejor no me van a creer. Van a pensar que estoy inventando esto, pero les aseguro que no es así. Yo estuve presente esa noche. Yo lo vi con mis propios ojos. Y no solo yo. También estaba mi madre y mi hermana. Bueno, vamos al grano para no aburrirlos. Era un domingo por la tarde del mes de septiembre. Estábamos todos en la casa algo aburridos. Y entonces mi madre le dijo a mi papá que si nos llevaba al cine. Había una película de comedia, de esas que son aptas para toda la familia. Ya pasaba de las 8 de la noche, y era más probable que mi padre dijera que no. Pero como estábamos aburridos y no había nada bueno que ver en la tele, mi padre estuvo de acuerdo. Antes de que cambiara de opinión nos comenzamos a alistar, y nos fuimos al cine a disfrutar de aquella película. Esa noche nos fuimos en el coche de mi papá. Mi mamá se fue adelante y yo me fui en la parte de atrás junto a mi hermana. Pasadas las 12 de la madrugada ya veníamos de regreso. Cuando llegamos mi padre se estacionó afuera sobre la calle como era costumbre, pero notamos algo raro. El candado que tenía el portón estaba abierto. Lo curioso de este asunto es que todos habíamos visto a mi padre trabar ese candado antes de irnos. Mi padre se bajó enseguida para ver qué sucedía. Yo me bajé detrás de él. Cuando alcancé a mi padre, él ya estaba adentro de la propiedad. Estaba parado mirando la puerta principal. Yo me paré atrás de él. Desde ahí vi que la puerta estaba entreabierta. Lo primero que pensé fue que un ratero se había metido a la casa. Yo por instinto quise entrar, pero mi padre extendió su brazo para no dejarme pasar. «Espérate, no entres, hay alguien adentro», me dijo. Me quedé a un lado de él y tenía razón. Adentro se miraba una sombra. Todas las luces de la casa estaban apagadas. No recordaba si así las habíamos dejado, pero ya no importaba. Adentro de la casa se miraba una sombra que deambulaba de un lado a otro. Apenas se alcanzaba a ver algo esa silueta, con la poca luz que venía de la calle. Volví a pensar lo mismo. El ratero estaba dentro de la casa. Mi padre empezó a buscar afuera qué cosa había para poder armarse, y encontró un viejo trozo de madera. Lo agarró y muy sigilosamente comenzó a caminar hasta la casa. Pero para esto, su teléfono empezó a sonar. Le dio coraje y enseguida lo puso en silencio. Yo perdí de vista a esa sombra. De pronto ya no se veía por ningún lado. «¿Sabes qué, apá? Mejor voy a llamar a la policía», le dije. «No, espérame, déjame ver qué ocurre», me respondió. Como ya habíamos hecho más ruido, enseguida entró a la casa. Yo me quedé afuera con mi celular en la mano por si tenía que llamar a la policía. Mi padre entró, pero no encendió las luces. Esperé unos segundos, los cuales se me hicieron eternos. Al no escuchar ningún ruido y ver que mi padre no encendía las luces, entonces le hablé. «Papá, ¿todo bien? Apá, apá, ¿todo está bien? Voy a llamar a la policía», le dije, pero mi padre en ningún momento me contestó. Comencé a buscar algo afuera de la casa para también entrar, pero no encontraba nada pesado. Lo único que encontré fue un pedazo de escoba vieja que tenía mi madre. La agarré firme y decidido iba a entrar a la casa. Pero entonces mi padre salió corriendo de ella. Venía muy serio y se le miraba que estaba todo blanco. «¿Qué ocurre, apá?», le pregunté, pero él no me respondió. Empezó a caminar hacia afuera y cuando pasó a un costado de mí solo me dijo: «Vente, sígueme». Yo no entendía nada, pero lo obedecí. Salimos a la calle donde estaba el coche. Mi hermana y mi madre ya se habían bajado y estaban sobre la calle. Mi padre estaba hasta sudando. Su cara la tenía toda blanca. Nunca lo había visto así. ¿Cómo era posible que estuviera sudando si no hacía tanta calor? Lo empezamos a abrumar con preguntas. Que qué pasaba, que quién estaba dentro de la casa, o qué había visto porque se le miraba muy asustado. Mi padre no respondió ninguna pregunta,
Y en eso, adentro de la casa se empezaron a escuchar muchos ruidos. Alguien azotaba las puertas. Empezaban a jalar las sillas, que las patas nomás se oían cómo rechinaban en el suelo. Se escuchaba que la persona que estaba dentro de la casa anduviera tirando todo al suelo, como si no le importara nada y anduviera poniendo la casa patas arriba. ¿Qué ocurre, apá? ¿Qué está pasando adentro?, le pregunté. Mi padre seguía con su semblante serio. ¿Sabes qué? Ahora sí voy a llamar a la policía. Minutos atrás le había dicho lo mismo, pero solo lo dije para asustar al ladrón. Nunca los llamé. Esta vez desbloqueé mi celular. Empecé a marcar los números, pero mi padre me quitó el teléfono de la mano. No, hijo, no los llames. La policía no puede ayudarnos en esta situación. Esto es algo más fuerte. Me dijo. ¿Qué? ¿De qué hablas, Alfredo?, le preguntó mi mamá. De pronto las luces de la casa se encendieron. Empezamos a ver una sombra que se empezó a asomar a la ventana. Todos nos quedamos mirando hacia la casa. Y de pronto, esa sombra comenzó a caminar hacia la puerta principal. Y ahí fue que vimos a quién estaba dentro de la casa. No era nada más ni nada menos que mi abuelo, el padre de mi papá. Ahí estaba parado el señor frente a la puerta, con esa cara seria que lo caracterizaba. Se me hizo muy extraño porque el abuelo nunca nos visitaba, y lo curioso era que nosotros tampoco. ¿Qué hace tu papá en la casa?, le preguntó mi madre a mi papá. Mi padre, cuando lo vio, se empezó a poner más pálido, y por si fuera poco, las luces comenzaron a parpadear. De un momento a otro nos quedamos a oscuras otra vez. Las luces se apagaron por completo. Aquella sombra se fue caminando hacia adentro de la casa. Yo no entendía nada, pero se sentía una vibra muy extraña. Sentías algo que no puedes explicar, pero sí te daba miedo. Mi hermana no dejaba de preguntarle qué ocurría. Creo que ella también sentía lo mismo que nosotros. Súbanse al carro, mejor luego les explico, dijo mi padre, pero nadie le quería obedecer. Mi madre le decía que cómo íbamos a subir al carro si ahí estaba nuestra casa, que mejor nos explicara por qué motivo estaba el abuelo en casa. Pero ahí sonó nuevamente el teléfono de mi papá. Esta vez él tomó la llamada. Dio unos cuantos pasos para alejarse y comenzó a hablar. Nosotros nos quedamos a la espera de qué rayos estaba pasando. Solo lo escuchábamos decir que cómo era posible, que a qué hora había pasado eso, y finalizó la llamada diciendo que íbamos para allá. Nuevamente lo volvimos a abrumar con preguntas. Él solo nos dijo que en el auto nos iba a explicar. Mi padre nos estuvo insistiendo para que subiéramos al coche, pero nadie lo quiso obedecer. Le dijimos que no íbamos a subir hasta que nos diera una explicación. Y entonces fue ahí que nos dijo que el abuelo había fallecido y que el hombre que estaba en la casa no era su papá. Lejos de ayudarnos, nos confundió más. ¿Cómo decía semejante disparate si acabábamos de ver al abuelo parado frente a la puerta? Mi padre, ya algo molesto, nos ordenó que subiéramos al coche. Todos le hicimos caso y nos subimos. Nos dijo que tendríamos que ir a su pueblo, porque allá lo iban a velar. Ni siquiera nos permitió entrar a la casa. Antes de marcharnos, mi padre fue a cerrar la puerta. Lo vimos caminar hasta ella muy nervioso. Se acercó lentamente y la jaló. Le puso llave y luego cerró el portón. Todos vimos cómo trabó el candado, al igual como lo había hecho antes de irnos al cine. El pueblo donde vivía el abuelo quedaba como a 80 kilómetros de la ciudad, así que sería un viaje de alrededor de 2 horas. En el transcurso del camino, mi padre nos empezó a contar por qué motivo estaba tan asustado. Dijo que cuando entró a la casa, quería prender la luz, pero entonces vio a su papá parado frente a la sala. Empezó a caminar directamente hacia la recámara principal. Luego atravesó la puerta como si nada. Mientras procesaba lo que acababa de ver, no pasaron ni 5 segundos, y luego lo vio salir del baño. Volvió a atravesar la puerta como un fantasma.
y le vio su semblante. Tenía una cara como enojada. Se le quedaba mirando directo a los ojos y él se quedó paralizado. No pudo hacer nada. Ni siquiera le había dado tiempo de prender la luz. Estaba aterrado. Por eso salió corriendo de la casa. Mientras mi padre contó todo esto, nosotros lo escuchamos en silencio, pero no sabíamos qué decir. Estábamos muy confundidos. Mi madre no le creía nada, y entonces ella llamó a mi tía Laura, que fue quien llamó a mi padre para darle esa noticia de que el abuelo había fallecido. Puso el teléfono en altavoz, y cuando ella le contestó le preguntó cómo estaba. La tía Laura le dijo que mal. Le confirmó que el abuelo había muerto y que nos estaba esperando para darle cristiana sepultura. Mi madre fue más allá. Le dijo que cómo era posible si lo acabábamos de ver en la casa. La tía Laura se quedó confundida. Le empezó a preguntar por qué decía eso y ahí mi madre le contó todo. Pero la tía Laura se mantenía firme. Ella le decía que el abuelo había muerto y que la funeraria ya estaba preparando el cuerpo. Mi padre le quitó el teléfono a mi madre y le dijo a la tía Laura que no se preocupara, que ya íbamos para allá. Finalizó la llamada y luego nos dijo: «Ok, les voy a contar qué sucede». Según las palabras de mi padre, la persona que estaba en la casa no era el abuelo. O tal vez sí, pero era el abuelo enojado. Teníamos mucho tiempo que nunca lo visitábamos, y una ocasión solamente mi padre fue a verlo. Dijo que había discutido con él. El abuelo le recriminaba que nunca lo visitábamos, y sobre todo, le echaba en cara a él que nunca tenía tiempo para darle una vuelta. Mi padre se hizo de palabras, y el abuelo le confesó que estaba enfermo. Tenía un problema del corazón. Pero mi padre no le tomó mucha importancia, y entonces el abuelo se enfadó más. Le dijo que si no lo visitaba más seguido, cuando él falleciera, lo iba a ir a buscar. Le iba a meter un susto que le iba a durar para toda la vida. Le dijo que lo tuviera presente y que nunca se olvidara de esas palabras. Mi padre sí lo escuchó, pero lo tomó a la ligera. Él no le creyó porque él no creía en estas cosas. Entonces el abuelo se enojó aún más. Le volvió a repetir lo mismo: «Cuando me muera y te hablen para darte la noticia, solamente estás advertido. Voy a ir a buscarte, te voy a ir a visitar, pero no va a ser una visita amistosa», le dijo. Desde esa vez que mi padre había discutido con él, habían pasado casi un año. Por eso, cuando mi padre entró a la casa y vio a ese hombre, él sabía perfectamente que no era el abuelo. Él de inmediato pensó que el abuelo ya había fallecido. Después de que mi padre nos terminó de contar esto, nadie dijo nada. Nadie lo cuestionó, nadie le recriminó algo. Ahí por fin entendimos qué estaba pasando. Sí teníamos dudas, costaba trabajo creerle, pero ya nadie dijo nada. Mi padre manejó en silencio todo el camino. Fue un camino largo hasta el pueblo de mi abuelo. Él vivía a las afueras de la ciudad. Cuando llegamos vimos muchos carros estacionados. Había familiares y amigos. Mi padre se estacionó donde hubo oportunidad. Desde la casa lo vieron llegar. La tía Laura fue la que corrió a encontrarnos. Apenas vio a mi padre, soltó el llanto. Mi padre la abrazó y también se quebró. Le dijo que lo sentía mucho y que todo tal vez había sido su culpa. La tía le dijo que no era su culpa. Y bueno, mi padre recordó aquella discusión que tuvo con el abuelo. Le empezó a contar que lo que le había dicho aquella tarde se había cumplido. El abuelo había ido a la casa, pero no solo lo había asustado a él, también nos había asustado a nosotros. Mi padre hizo la pregunta que todos queríamos saber: ¿cómo fue que falleció el abuelo? La tía Laura le dijo que él andaba afuera dándole de comer a sus animales y de pronto se desmayó. Eso sería cerca de las 8 de la noche. De inmediato fueron a levantarlo y como él no reaccionaba, buscaron quien los llevara al hospital más cercano. Llevaron al abuelo inconsciente.
Alcanzaron a llegar, pero el abuelo ya no la libró. Al parecer le había dado un infarto fulminante y ya no la pudo contar. De ahí la funeraria se lo llevó para preparar el cuerpo, y para cuando nosotros llegamos, la funeraria aún no lo llevaba. Dijo la tía Laura que le estuvo marcando a mi padre, pero que su teléfono no daba tono. Y tenía sentido. Mi padre lo había apagado cuando entramos a ver la película. Estuvimos toda esa madrugada esperando que amaneciera. Acompañamos a toda la familia, y para eso de las 8 de la mañana, la funeraria llegó con el cuerpo. Vimos cómo cargaban al ataúd donde adentro estaba el abuelo. Yo tenía mucha curiosidad y morbo. Quería verlo, pues se me hacía difícil entender todo lo que estaba pasando. Y cómo no, yo lo vi parado sobre la puerta de la casa, al igual que mi madre y mi hermana y mi papá. Una vez que lo pusieron donde lo iban a velar, la familia se empezó a acercar. Los de la funeraria abrieron el ataúd y toda la familia comenzó a llorar. Yo esperé junto a mi padre a que dejaran un poco de espacio para poder pasar. Poco a poco la familia se fue retirando, y ya cuando estaba despejada la zona, caminamos hasta el féretro donde estaba el abuelo. Y sí, efectivamente, dentro del ataúd allí estaba. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, desde la nuca hasta la punta de mis pies. No entendía nada. ¿Cómo era posible que estuviera pasando esto? Nunca en mi vida nos habían asustado, y se me hacía difícil de creer cómo una persona que había fallecido unas cuantas horas atrás fuera capaz de manifestarse en nuestra propia casa. Y todo por una promesa muy grande que le había hecho a mi padre. Pero al final de cuentas el abuelo cumplió su palabra. Aún después de muerto la cumplió. Y mi padre estaba deshecho, estaba devastado. La culpa lo carcomía. Él sabía perfectamente que tuvo casi un año para visitarlo y nunca fue a verlo. Y la verdad, nosotros también teníamos culpa. Nunca alentamos a mi padre a que lo fuéramos a visitar. Velamos al cuerpo esa noche y al día siguiente lo llevamos al panteón para darle cristiana sepultura. Cuando terminamos con todo esto, volvimos a casa. Esta vez, el candado estaba en su lugar. El portón estaba firme, ya no estaba abierto. La puerta igual seguía cerrada. Mi padre fue el primero en entrar. Nosotros le seguimos y vimos la casa intacta. Todas las puertas estaban en su lugar, las sillas por igual. No entendíamos cómo fue posible que escucháramos todos esos ruidos. Escuchamos las sillas moverse, las puertas abrirse. Incluso escuchamos como si las cosas volaran por la casa y cayeran al suelo. Pero todos los objetos estaban en su lugar. Mi padre dice que el abuelo era muy fuerte y que si él le hizo esa advertencia en vida era porque se la iba a cumplir. Su error fue no ir a visitarlo, pero ya estaba de más. Sé que muchas personas no me van a creer. Yo le he contado esta historia a varios amigos. Algunos se han burlado de mí. Dicen que no es cierto. Pero yo vi al abuelo parado frente a la puerta. También lo vio mi madre, mi padre y mi hermana. Y cuando fuimos a su pueblo, yo lo vi dentro del ataúd. Yo vi cómo lo enterraron. Y nunca hemos entendido cómo fue que el abuelo, después de que había fallecido, fue capaz de manifestarse en la casa. Fue capaz de abrir el portón y la puerta, y hizo todos esos ruidos por la casa. Es algo que nunca hemos podido comprender. Muchas gracias por el espacio para contar mi experiencia. Buenas noches.